Los abusos tanto físicos como psicológicos por parte de mi mamá empezaron desde que era muy chica, prácticamente desde que nací, hasta más o menos cuando tenía 18 o 19 años. En todo este transcurso, más o menos entre los 8 o 9 años, inició con una pareja en la cual llegó a abusarme, tocarme, sin penetración, pero era abuso sexual. En todo eso, después de un tiempo volvió con mi papá. Se volvieron a separar por X razón y continuaron sus abusos. Me tiraba con cosas, vasos, me pegaba hasta dejarme sangrando, y otra cantidad de cosas. Con lo que sea que encontrara me pegaba. Me metía abajo del agua fría, simplemente porque no quería o no tenía tiempo después de volver de la escuela para limpiar. Y simplemente por eso me metía abajo del agua fría en pleno invierno. Bueno, siguieron sus abusos hasta más o menos cuando tenía 13 años, que empezó la peor época de mi vida. Empecé el primer año de secundaria, y apareció él, su expareja, o pareja, no sé. Esta persona y mi hermana mayor, supuestamente, según mi mamá, salieron un tiempo. Vi que a mi hermana la afectaba, la veía llorar. Mi hermana mayor, ella salió un día de la habitación porque nos cuidaba a nosotras y salía llorando. La vi salir llorando a mi hermana más grande y de ahí ya no la volví a ver más. Aparte de que ese día anteriormente, mi mamá me había golpeado, hasta dejarme tirada en el piso. Gracias a eso todavía tengo dificultades para morder porque me dislocó la mandíbula. Bueno, después de eso mi hermana mayor se fue y yo y mi hermana más chica seguimos quedándonos con mi mamá y su pareja. Esta persona me obligaba a sacarme fotos. Primero las tenía que sacar yo, y fotos sexuales de mi cuerpo, sin mostrar la cara. Lo que él decía era para una página porno, cuando yo únicamente tenía 13 años, lo que sería prácticamente pornografía infantil. Me rehusé la primera vez porque no quería, pero me dijo que si no lo hacía lo iba a hacer con mi hermanita más chica, y si no hacía lo que él me decía, lo iba a hacer con ella. Después de eso tuve una época bastante fuerte en mi vida. Tuve alrededor de 22 intentos de suicidio en todo este transcurso. Mi mamá, junto con su pareja que estaba abusando, llegaron a ver marcas en mi cuerpo de cómo intentaba matarme, y en una ocasión me dieron un cuchillo cuando estábamos comiendo y me dijeron: hacelo, si lo vas a hacer, hacelo bien, si no, no lo hagas. Después de eso, él seguía viendo mis fotos, pero llegó un momento en el que me pidió que no las sacara yo porque se estaba cansando, o no sé por qué, pero dijo que tenía que sacarlas él. Y yo lo único que
tenía en mente para no matarme o por lo que no podía terminar matándome era pensando en mi hermana más chica, porque si eso me hacía a mí, ¿qué le podía llegar a hacer ella? Solamente quería proteger a mi hermanita y por eso accedía a todo eso. Contarle a mi mamá no era una gran opción, ya que ella, mi hermana más grande, ya le había contado, le había dicho lo que le pasó a ella, pero dijo que no le creyó y le dijo lo que me estaba pasando a mí, tampoco le creyó y dijo que éramos unas mentirosas. Y delante de la familia de mi mamá, que sería mi abuela, mis tías y todo eso, me llamaban directamente como que si yo fuera la mujer de su pareja. Mi mamá se sentía incluso celosa o atacada por mi persona, como que si yo fuera, no sé, una amiga de ella que le estaba intentando robar un novio cuando no era así, sino que estaba siendo abusada. Pero ella fue más mujer que madre. Al inicio en todas estas fotos me decía que me tranquilizara cuando yo literalmente estaba demasiado con mucho pánico, estaba incluso llorando en alguna de las fotos y como que no manoseaba, pero sí ponía su mano sobre mi pierna o sobre mis senos o en diferentes partes de mi cuerpo, salvo en mi zona íntima. Me dañaba muchísimo psicológicamente, pero no podía hacer nada. Más adelante, cuando me puse a llorar y gritaba, paró unos meses. En eso que lloré y grité fue cuando tenía alrededor de unos 15, 16 años, que fue el abuso sexual en el que sí hubo penetración por parte de este señor, en el cual estaba mi hermanita al lado y yo estaba llorando. Él grabó un video de todo eso y mi mamá y mis tías se lo pasaron y prácticamente se burlaban de mi situación. Y incluso mi abuela lo llegó a ver y lo único que hicieron fue borrarlo, ni siquiera llamaron a las autoridades. Después de un tiempo, en todo este transcurso de todos los años, como para que yo no contara nada, este señor trataba de, como mi celular no tenía que tener contraseña porque mi mamá si no me retaba y me pegaba, entonces, y ella en cierto tiempo me quitaba mi teléfono. Él trataba de buscar pruebas de cosas que yo hacía, como de cortes, porque me seguía cortando, de si tenía o no pastillas que me daban para matarme o cosas así, videos míos cortándome o hablando yo sola de todo lo que me pasaba y me decía que sí. No hacía lo que él decía, lo publicaba y después se la desquitaba con mi hermana más chica. Lo usaba para su beneficio. A todo eso lo usaba solamente para que yo hiciera lo que me pedía. A todo esto yo en todo lo que me pedía seguía llorando, tenía mala cara, trataba de pensar en otra cosa. Cada foto que tomaba me dañaba más y más. Cada día o cada cosa que pedía era asqueroso. Me negaba, pero aún así tenía que hacerlo. Intenté en un momento ir a una comisaría, pero
no tomaron mi denuncia porque era un conocido de él, que creo que era un conocido de él, y me dijo que él no hacía esas cosas. Y luego de eso me dijo que diría como, o sea, yo después se ve que le contó al amigo que yo fui a prácticamente denunciarlo, y me dijo que él iba a hacer público de que yo y él teníamos algo, cuando no era así. Y yo me asusté mucho porque me hacía la psicología, no sé cómo, pero me decía que mi mamá me iba a rechazar, que me iba a quedar en la calle, que nadie me iba a querer en ningún lado y que no iba a tener futuro. Luego, bueno, como yo comenté, cuando tenía 15 o 16 años, fue el abuso en el que sí hubo penetración. Al principio me dijo no, que iban a hacer solo una foto. Yo me volví a mentalizar de, bueno, está bien otra vez pasar por ese sufrimiento, pero es por el bien de mi hermanita. Entonces hizo eso, me agarró de las piernas y me inmovilizó y me empezó a decir que, que simplemente me tranquilizara, porque en ese momento yo me entré en pánico, me puse a llorar y no podía pedir ayuda. Estaba únicamente mi hermanita en la otra habitación, y que gritarle y que me viera así no era una opción. Después de eso, él grabó todo. Bueno, después de todo lo que pasó, del video y demás, insistía en que de vuelta intentáramos, porque a todo esto, según él, era para una página pornográfica, y le decía que no, que no y que no. Inventaba excusas como de que no, que estoy en mis días o X, hasta que como a los 17, que sería un par de meses después, unos cuantos meses después, mi mamá lo echó porque, no sé, problemas de ellos, y nunca más lo volví a ver. Él actualmente aún me sigue intentando contactar en las redes sociales, pero yo no, obviamente no quiero saber nada, absolutamente nada de esa persona. A todo esto muchas veces traté de matarme y ya no quería sufrir, quería acabar con todo, pero no podía seguir pensando en mi hermanita. Y cuando mi mamá se enteró de todo, ya sabía, pero se enteró de que yo estaba muy mal, lo único que hizo fue decir que me lo merecía, me merecía estar mal porque yo era una roba novios, y eso no se le debería decir a una hija, o no sé, al menos ese es mi pensar. Bueno, en todo este transcurso también fui a múltiples psicólogas, y las mismas psicólogas me decían que mi papá no me quería, que mi papá era muy abusador, físicamente, que me podría llegar a pegar, que no me quería, que me olvidara porque no tenía que estar con él, sino con mi mamá, que ella sí me quería, que ella nos iba a apoyar muchísimo. Y yo le atribuyo mucha culpa a todas esas psicólogas que me decían todo eso, porque si no hubieran dicho eso, yo hubiera estado mejor con mi papá que con mi mamá.